Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Vamos a comenzar. Vamos a aclarar. Tomen sus Biblias, sosténganla. Vamos a decir. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios para mi vida. Es Dios hablándome a mí. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar Para anunciar las virtudes las virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas de las tinieblas a su luz admirable. a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Soy Dios. la respuesta de Dios Soy la respuesta a la de oración Dios, de mucha gente. a la oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Me hablaré palabras de vida y no de y muerte, no de muerte, de riqueza de riqueza y no de pobreza, y no de pobreza, de salud de salud y no de enfermedad. y no de enfermedad. Porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles Tengo miles de ángeles a mi disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis órdenes para actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo de la promesa. de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús El que levantó de los muertos a Jesús mora en mí mora en mí y me perfecciona cada día. y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, la preciosa, siempre viva, siempre viva, fructífera fructífera y poderosa semilla y poderosa de la semilla palabra de Dios. de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto. mi corazón está dispuesto. Nunca más ser el mismo. Nunca más seré el mismo. Nunca, 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 nunca más nunca más ser el mismo. ser el mismo. Amén. 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 Vamos a continuar. La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 13. Hablábamos acerca de las autoridades la semana pasada. Sométase toda persona a las autoridades superiores y explicábamos, ¿no? Porque vamos a correr esta parte que ya la vimos la semana pasada. Se ha utilizado mucho para manipular a la gente. Recuerdo, sobre todo en época de pandemia, escuchar a muchos pastores, lo pongo en signo de interrogación porque la verdad no estoy seguro, salir en defensa de los gobernantes de turno y decir que todas las personas debían someterse, ¿no? Los mismos pastores que después, para que se abran las iglesias, firmaron un acta vamos a decirlo con nombre y apellido, al entonces presidente Vizcarra, donde todos los negocios, todos los lugares que querían abrir para recibir a público, tenían que firmar un protocolo, ¿no? De poner alcohol en las puertas. ¿Se acuerdan de ese tiempo? ¿No? De poner alcohol, de tomar la temperatura de la gente y todas esas cosas, ¿no? Que bueno, de alguna forma, que no, que eso igual no... Ya, pero eran protocolos de salud. Pero las iglesias, además de hacerle firmar todas esas cosas, le añadieron que tenían que manejar un lenguaje inclusivo y que no tenía que darse ningún discurso de odio ni discriminatorio. ¿Alguien estaba enterado de eso? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, partes de Deuteronomio o de las mismas epístolas donde habla acerca de los sodomitas no pueden decirse desde un púlpito, ¿no? Deja un espacio legal para que luego las personas puedan ser demandadas. Y estos líderes que salían a decir que sométase toda persona a las autoridades porque estas autoridades han venido de parte de Dios, firmaron alegremente ese documento. Pudieron tranquilamente denunciarlo y armar un escándalo, que era lo menos que podían hacer. Pero no, sospechosamente, en silencio, firmaron.
Entonces, permítanme poner en duda cuando digo pastores, porque realmente lo dudo. No me atrevo a decir que no son, no voy a decir que son lobos disfrazados de ovejas porque no me consta. Además, la palabra nos dice que nos enseña a no juzgar a las personas. No juzguéis para que no seáis juzgados. Sí, no podemos juzgar a las personas porque, como ya antes lo hemos estado compartiendo, es como querer resolver una ecuación pero sin tener las variables necesarias. No vas a tener un buen resultado. ¿No? 1 más 2 más X más Y más Z entre W. ¿Cuánto es? Apenas tienes dos variables conocidas, las demás pueden ser cualquier cosa. No puedes tener un resultado preciso, exacto, coherente. Es igual, cuando juzgas a una persona, no tienes todos los elementos. Tú puedes ver la acción y ojo, la palabra nos dice que no juzguemos a las personas, pero la palabra nos enseña también y nos dice claramente que debemos juzgar las cosas. Sí, claro, dice el espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces yo, por ejemplo, pongo en duda que estas personas sean pastores, entre comillas. ¿Por qué lo pone en duda? Porque lo que hicieron en su momento no honraba a Dios. Lo que en su momento hicieron le estaba abriendo las puertas al enemigo. Ah, entonces son del diablo. No necesariamente. Acuérdense que Pedro en su momento le dijo algo a Jesús y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. En ese momento Pedro no estaba siendo usado por Dios como un ratito nada más antes lo había sido cuando Jesús les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy? Uno dicen que eres Elías, otro dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Bien, ¿quién dicen ustedes que soy? Todos se miraban y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, pues no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos se han emocionado cuando se han dado cuenta que oyeron con claridad la voz de Dios? ¿Les ha pasado? Pues eso fue lo que sintió Pedro. Cuando a veces ustedes le han estado conversando y diciendo algo a alguien y en ese momento lo sentían, pero después van y le preguntan a otro hermano, a un pastor, y le cuentan, no, sí, le dije esto, porque no están seguros realmente si lo que dijeron estaba bien. ¿No? O sea, en ese momento fue lo que les vi, ¿no? Pero después quieren asegurarse, ¿no? Y van y conversan y dicen, hermano, sí, entonces yo hablé esto y tu líder y el hermano te dice, sí, claro, la palabra dice esto, y te empieza a dar versículos que dicen exactamente lo que tú habías estado hablando. ¿Les ha pasado eso? ¿Y qué emoción sintieron en ese momento? ¡Wow! Se dieron cuenta, oye, sí, estaba escuchando, entonces el Espíritu Santo me estaba hablando. Yo, ¡wow! Bueno, Pedro le pasó eso, ¿no? Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ¡wow! Y todos los demás también, ¡wow! ¿No? Pedro escuchó a Dios, Pedro está diciendo lo que Dios le habló. ¡Wow! Y al ratito es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de gentiles para que muera. Y todo. Y Pedro, Señor, no digas eso. No digas eso, mi amor. No, no digas eso, Señor. No, nosotros no vamos a permitir. Apártate de mí, Satanás. Me eres estorbo. Antes de escribir esta hermosa epístola, como las demás que vienen a formar más de la mitad del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo era conocido en el mundo del Hampa como Saulo de Tarso, y su principal ocupación era arrestar y dirigir la ejecución de cristianos. En ese momento cualquiera, y si no pregúntenle a... ¿Cómo se llama el que obró por él? Se me ha ido el nombre. Se me ha ido. Cuando el Señor le dice, ve, hay un hombre, ¿no? Saulo en tal lugar, y el Señor está seguro. Yo he escuchado, no sé, no si te han pasado la voz, pero a mí me han dicho que este tipo no es buena persona, que anda persiguiendo cristianos y ejecutándolos, incluso venía aquí con esa misma intención. ¿Estás seguro que quieres que yo vaya a orar por él?
Ve, ¿no? Instrumento escogido me es este. Yo le voy a enseñar cuán necesario. Él te está esperando. Él está esperando a un hombre llamado tal que va a ir y le va a imponer las manos. Entonces, podemos juzgar, podemos y debemos juzgar las cosas. ¿Qué significa? Ver claramente. O sea, ¿esto está glorificando a Dios o esto está sirviendo a los propósitos del enemigo? No hay problema en sacar esa conclusión. Ahora, que a partir de esa conclusión amarremos a la persona, ese ya es otro tema. Porque como ves, Pedro, ¿cuántos tienen claro sin sombra de duda que Pedro era de Dios? ¿Tienen claro eso? ¿O alguien sospecha, no, yo no sé si Pedro realmente estará en el cielo, hermano? No, sí, ¿no? Yo he escuchado a gente poner en duda si Adán estará en el cielo y todo, bueno, pero no he escuchado hasta ahora a nadie que ponga en duda si Pedro está en el cielo. Es más, la mayoría de caricaturas del cielo, Pedro está ahí esperando en la puerta, ¿no? Entonces, Pedro es de Dios. Sin embargo, en un momento estaba sirviendo instrumento de Satanás. Y puede pasar también a la inversa. Ojo, que gente que es del enemigo, en algún momento, sirvan de instrumento a Dios. Un ejemplo clarito en la palabra, ¿ya? Para no irnos mucho. Caifás. Caifás era el enemigo. ¿Por qué dice eso? Según Jesús era el enemigo. Porque cuando Jesús en el capítulo 22, 23 y 24 de Mateo empieza, bueno, en el 22 me parece que es al final, que empieza a hablar acerca de los escribas y fariseos, primero cuenta la parábola de los labradores malvados y después ya empieza a soltárselas así, ¿no? A cara pelada, listo. A calzón quitado, como dicen, ya le suelta. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que ellos les digan que guarden, háganlo. Hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque aman el decir, pero no el hacer. Y siguen, ¿no? Sepulcros blanqueados, ¿cómo escaparéis de la ira del infierno? Generación de víboras, bueno. Les dice al final, ¿no? Va a ser demandada sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada en la tierra, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Dice, ¿qué tenía que ver Abel? Si los fariseos ni existían cuando Abel, el que mató a Abel fue Caín. Claro, es que era exactamente el mismo espíritu que obró en Caín, el que obraba en ellos. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Nosotros somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero quieren matarme. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Él es homicida desde el principio. Queda claro entonces que Caifás no era de Dios. Y sin embargo, cuando estaba ocupando el lugar de sumo sacerdote, de su boca salió, es mejor que muera un hombre por toda la nación. Y la misma palabra señala, dijo esto porque en ese momento era el sumo sacerdote. No es que, wow, era un hombre que realmente entendía las escrituras, por la comunión que tenía con Dios se le daba esta revelación. No, simplemente que en ese momento estaba en el lugar apropiado. Otra más. Jesús mismo dijo, en aquel día vendrán muchos y me dirán, ¿no hicimos milagros en tu nombre? ¿No hicimos señales en mi nombre? Y yo les diré, apartaos de mí, malditos, nunca os conocí. No dice, me olvidé de ustedes. No dice, no, perdieron. No, dice, nunca los conocí. Y la pregunta es, si nunca los conoció, si no eran de Dios, ¿por qué la sanidad es los milagros? Por eso, nosotros estamos llamados y podemos juzgar las obras, no a las personas. No, que en esa iglesia tienen una doctrina que mezclan esto con esto, esos milagros son obra de demonios. No te apures. Puede que ellos no sean de Dios,
Eso no te lo voy a discutir. Puede que sí, puede que no. No, todo dice que sí, porque mira, hacen esto y esto y esto y ya. Pero eso no significa que las cosas que allí ocurren sean obra de demonios. Pero ¿cómo puede decir eso? Porque puede que los líderes estén todo lo contaminados y sean todo lo perversos que tú quieras. Pero si las personas que están asistiendo allí están depositando su fe en Dios, ¿tú crees que Dios no va a responder porque va a decir, no, este líder es perverso, yo aquí no me voy a mover? Lee tu Biblia antes que empieces a lanzar esos juicios. ¿Tú piensas que si la cabeza está mal, no está en comunión con Dios o está sirviendo al enemigo, Dios definitivamente no va a bendecir ese lugar, no va a obrar allí porque la cabeza está mal? ¿Y por qué Acab recibía victorias de parte de Dios? O sea, Acab es el arquetipo de lo peor, ¿eh? Acab es el arquetipo, es el peor rey que pudo haber. Él era el esposo de Jezabel. O sea, eran la peor pareja que pudo gobernar Israel. Es el rey que tenía los 800 profetas de Baal y Aser a los que se enfrentó Elías. Bueno, ese rey, Dios le dio muchas victorias. Porque sus enemigos cometían la torpeza de cantar victoria antes. Y como veían a Acab, y por menospreciar a Acab, menospreciaban a Dios, Dios le daba la victoria a Acab. Su Dios es Dios de montañas. Vamos a enfrentarlos en el valle y vas a ver cómo los vencemos. Dios mandaba al profeta y le dice, anda a irle que salga, que yo le voy a dar la victoria. Porque han dicho que yo solamente soy Dios de montañas y que no en el valle. Pues dile que salga, que le voy a dar la victoria en el valle, para que los otros sepan que yo soy Dios de monte y de valle. No es porque acá qué lindo estás andando, qué consagrado estás, mira cómo intercede a mí. No. Porque los otros abrieron la boca. No le mandó un profeta random, le mandó a Elías a profetizar durante su reino. Entonces, yo sé de muchos lugares donde sí las cabezas, entiendo a todos los que cuestionan, pero cuidado, no te apresures a decir que lo que está pasando allí es del enemigo. Porque el que la cabeza esté mal no significa que Dios no va a obrar. Ten presente algo. Dios es misericordioso. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, en medio de ellos estoy. Y no me hagan recordarles lo que ya hemos visto en Sodoma y Gomorra, ¿no? Perdonarás toda la ciudad si hay 50, si hay 40, si hay 20, si hay 30, si hay 20, si hay 10. Pero tú puedes ver ese lugar y todos los líderes están corrompidos, todos. Pero si hay allí un grupo de personas que genuinamente ha nacido de nuevo y está buscando a Dios y pone su fe y su corazón en Dios, Dios se va a mover allí. Y si les enseñan, y si estos tipos en medio de su corrupción los hacen creer en que Dios es capaz de hacer milagros, no te sorprendas de que ocurran milagros reales. ¿Por qué? Porque la gente está creyendo que Dios lo puede hacer. Que después les digan, sí, ahora tienes que pagarle al Señor y todo, ese es otro tema. Pero de que Dios obre, claro que sí. Entonces por eso no podemos juzgar a las personas, pero sí las cosas. Las cosas sí, claro. 1 más 1 es 2. Podemos ver, ok, ¿qué dijeron? Esto y esto. Bueno, esto sirve al enemigo. ¿Qué pasó? Hubo sanidades. Bueno, esto sirvió a Dios. Oye, pero esta persona que oró,
es así, es así, es así, todo lo que quieras, él puede estar mal, pero si los que estaban recibiendo, estaban poniendo su fe en Dios, Dios les responde por amor a ellos, no porque él esté consagrado. Nunca ha sido porque la persona que está orando, los dones son para ser testigos, para dar testimonio. Eso fue lo que dijo. ¿Recuerdan? No se vayan de Jerusalén, esperen que venga sobre ustedes el Espíritu, ¿no? Porque Juan los bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Entonces me seréis testigos. Los dones, la unción, es para que uno pueda dar el testimonio correcto, porque el Evangelio no es solamente salir y hablar. No me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, porque es un mensaje poderoso, es un mensaje de salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Otra vez, Jesús no solo iba y le hablaba a la gente. No lo seguían las multitudes para escuchar el Sermón del Monte, parte 2, parte 3, el regreso del Sermón del Monte, la venganza del hijo del Sermón del Monte. No lo seguían para eso. ¿Por qué lo seguían las multitudes? La palabra lo dice claramente. No hay ni siquiera que especular ahí. Dice por qué lo seguían las multitudes. Traían a sus enfermos, traían a sus necesitados y todos venían buscando que él imponga las manos. Traían hasta a sus hijos para que les imponga mano. La gente no lo seguía solo para escucharlo. Lo seguían para que él actúe, para que él haga algo. Siempre ha sido así. Pedro y Juan iban y hablaban. Pedro en su primer sermón, después que vino el Espíritu Santo sobre ellos, fue y empezó a hablar. ¿Por qué se convirtieron 3.000 personas? Solamente por su prédica. Los invito, lean el libro de los Hechos y vean si fue solamente porque Pedro habló, o es que acaso pasó algo más que hizo que 3.000 personas se convirtieran ese día. No es solo palabras, es poder. Siempre Dios lo dispuso así. Hoy, gente religiosa que no conoce el poder de Dios, porque no están poniendo sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sino que están poniendo sus ojos sobre ellos mismos, y entonces el poder de Dios no se libera, no actúa, no es real, y como no actúa en ellos, que son los más buenos, menos va a actuar en el resto de pecadores. Entonces empiezan a poner un montón de peros y por qué no hay sanidades, no hay milagros, no hay liberación, no hay nada de lo que la Biblia dice que debe pasar cuando el Evangelio es predicado. Entonces no están predicando el Evangelio. Simple y sencillo, 1 más 1, 2, no es tan difícil. Ahora, pero de ahí a aseverar, esta gente no es de Dios, ese ya es otro tema. Que no están glorificando a Dios, eso sí es fácil de concluir. Que están haciendo la chamba para el enemigo, también es fácil de concluir. Pero que son del enemigo, esos ya son 2 puntos aparte. Eso ya es otro tema. Entonces, puedo cuestionar, de acuerdo a los hechos, que esta gente no ha estado honrando a Dios. Que lo que han hecho durante esa temporada, usando estos versículos para manipular a la gente, para contar verdades a medias, no se los inspiró el Espíritu Santo. Porque la iglesia, de nuevo, no es difícil, ha sido proscrita, ha estado al margen de la ley, ¿ya? Ha estado en abierta rebelión a las órdenes que daban los gobernantes de este mundo, no 1, no 2, no 3 veces, un montón de veces. No ha sido raro que los creyentes
hayan estado en rebeldía. Y de nuevo, ¿no? Ejemplo en la palabra tienes, pero hasta por gusto. O sea, Moisés estaba en contra de la autoridad, pues. ¿O no? ¿Estaba en contra de la autoridad o no? Claro que sí. ¿Qué le decía a la autoridad? ¿Quién era la autoridad? Faraón. ¿Y qué le decía? Que hagan adobes. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Querían irse a adorar al Señor. Pero ¿por qué no se sometían a la autoridad si era la autoridad dada por Dios y todo? ¿Te das cuenta del absurdo? O sea, si esa fuera la interpretación correcta, Moisés no hubiera liberado a Israel de Egipto. Sadrach, Mesach y Abednego se arrodillaban ante el ídolo. Daniel no oraba porque sacaron esa ley de que no debían orar y más bien él agarró, abrió las cortinas, se plantó ahí, se puso a orar para que lo vean. Así es una constante en el pueblo de Dios no someterse a leyes estúpidas. Así de fácil. Entonces no es que este versículo está hablando de una obediencia ciega o someterse a lo que cualquier hijo de vecino que por tirar los dados y le toca gobernar. Porque, otra vez, algo curioso y una constante en muchos de estos gobernantes es que no son legítimamente elegidos. Estamos en un sistema democrático y estos tipos no eran los que habían sido elegidos, eran los que entraron de rebote, eran los que renunció, lo vacaron y entró el otro. Ya por ahí nomás había que tener un ojo bien abierto. Pero, de nuevo, no se refiere a que obedezcamos todo, ¿no? Hasta donde llega el punto en que lo que están mandando se opone abiertamente a lo que Dios nos dice. Si llega a ese punto, se obedece a Dios y chau a la autoridad. A los creyentes, no solo durante la pandemia se les prohibió reunirse, muchas veces en la historia se les ha prohibido reunirse. Al principio de la iglesia los judíos les prohibían reunirse, les prohibían salir y hablar en nombre de Jesús, les prohibían orar por la gente en nombre de Jesús. ¿Qué hacían los apóstoles? Exactamente lo contrario. Iban y a Pedro y a Juan los arrestan, los sueltan y les advierten, miren, no sigan hablando en ese nombre porque si no, ni bien los soltaron, salieron a la calle y se pusieron a predicar. Y ahora, al día siguiente los trajeron de nuevo y les reclamaron que no les dijimos que dejen de hablar en ese nombre. ¿Le vamos a hacer caso a ustedes antes que a Dios? No. Dios nos mandó a hacer esto y ustedes nos dicen que no lo hagamos. Perdón, pero no les vamos a hacer caso. Entonces estábamos viendo eso, luego porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora, hay algo. Dentro de lo que es lícito, dentro de las leyes que no van en contra de lo que es la voluntad de Dios, si uno se somete, si uno obedece, si uno hace lo correcto, en esa obediencia hay recompensa. Hermano, ¿por qué se lo están llevando esos policías? Para que se cumpla la escritura, varón. Por cárcel y por juicio. Lo están llevando por haber hablado en nombre del Señor, por predicar. No, porque me encontré $1,000, mano. Y por eso se lo llevan preso, hermano. Sí, es que esos $1,000 estaban en la cartera de la señora que estaba sentada a mi lado en el bus. No, pues eso no es eso no es padecer persecución por causa de Cristo. Eso es cometer un delito. No, pero es que la escritura se cumple por cárcel. No es que se cumple la escritura, eso es que usted está haciendo tonterías, hermano.
No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Un consejo, porque no quisiera ver a ninguno de los que estamos aquí, ni de los que se están conectando, involucrado en una discusión y en la postura correcta. ¿Ya? Hermanos, va poco si les parece, si no, si están de acuerdo, no. Les digo lo que la palabra dice. ¿Ya? Para que, de nuevo, no se metan en una discusión defendiendo la postura errada. La pena de muerte es bíblica. Está en la palabra. Y no hablo del Antiguo Testamento, no hablo del ojo por ojo, diente por diente. Aquí, Nuevo Testamento. Es servidor de Dios, vengador, pues no en vano lleva la espada. La espada, de nuevo, no la usaban para darle como regla a un niño, ¿no? En sus nalgadas. No usaban la espada para eso. Usaban para atravesar, para decapitar, para ejecutar. Ahora, no, hermano, pero es que ninguno de nosotros tiene el poder para quitar la vida, porque la vida solamente la da Dios y solo la puede quitar. Lee tu Biblia, varón. Dale. No repitas argumentos que la gente a lo tonto repite, pero sin ver lo que la palabra dice. ¿Sí? Aquí lo está diciendo claramente. Es servidor de Dios, vengador, no en vano lleva la espada. Ahora, no, pero es que yo creo que el castigo debe ser el encierro, hermano. La cadena perpetua. A ver, vamos a pensar un poco bien y después te voy a hacer que notes algo que está en la palabra, ¿ya? ¿De qué te sirve tener a alguien encerrado toda su vida? Porque no se trata de que lo tienes encerrado y lo estás resocializando, no estás llevando algún tipo de asesoramiento para recapacitar, para si tiene problema de impulsividad, algunas cosas se corrija y luego salga y pueda insertarse en la sociedad. No, lo estás encerrando hasta que se muera. Ahora, ¿Dios hará eso? ¿O quién hace eso? Cuando vamos a Isaías 14 y Ezequiel 28, donde nos cuenta la historia del lucero, de Satanás, dice, es aquel varón que hacía temblar la tierra, que puso el mundo como un desierto, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Qué es eso? Que encierra a alguien y nunca lo libere. ¿Y quién hacía eso entonces, según la Biblia? ¿Dios? ¿No? Eso lo hace el lucero. ¿Y por qué? Por hacerlo sufrir, por sádico. Porque de nuevo, o sea, si nunca lo vas a soltar, ¿para qué lo tienes encerrado? ¿Qué estás haciendo? Lo estás torturando. Pues lo estás matando lentamente, igual no va a salir. ¿Para qué lo tienes ahí? ¿De qué sirve tenerlo ahí? Para que pienses que eres más bueno que el pan. Yo no lo mato. Pero no lo vas a soltar, lo estás matando. Solo que en cámara lenta. Dios no hacía eso. Eso lo hacía el lucero. Ven cómo hay cosas que la gente a veces, y habla en nombre de Dios, no, la cadena perpetua, hermano, ese es un castigo justo. Ese no es un castigo justo, ese es una tortura horrible. Encierras a alguien y no lo vas a liberar. ¿Para qué? ¿Qué gana esa persona? O sea, dale un tiempo, pero no lo tengas ahí toda una vida, no lo tengas ahí 30, 40, 50, 70, 80 años. ¿A qué? No, es que hay la posibilidad, usted sabe, a la mitad, ya, pero o sea, en esos lugares donde los condenan a 50 cadenas perpetuas, ese tipo no va a salir definitivamente. Pues. No va a salir porque él puede pedir beneficios a la mitad de su condena. O sea, cuando vaya en la cadena perpetua número 25 va a poder pedir libertad. ¿Para qué lo tienes encerrado? ¿Ven cómo puede parecer noble? Pero bíblicamente hablando, y si le consultas a Dios, y si le preguntas, y si lo ves desde la perspectiva de Dios, no tiene nada de noble.
Y lo otro que te puede parecer más frío, más, ay, pero es menos. El hermano Kenneth Copeland cuenta en una de sus predicas, él conoció a un hombre que era un delincuente. Había matado a muchas personas. Se topó con una hermana, la hermana esta la iba a matar, ¿no? Pero ella empezó a declarar la palabra e hizo que el hombre llegue a arrepentirse. Y cuando iban, ella puso una prédica del hermano, ¿puedo poner algo en la radio? Ah, pon lo que quieras. Puso una prédica del hermano Kenneth Copeland, el tipo escuchó, se frenó, se arrepintió, pero pidió que llamaran a ese pastor al que había estado escuchando para que ore por él. Así que el hermano Kenneth vino, oró, lo hizo orar, y el tipo se entregó. Lo juzgaron, obviamente lo condenaron a muerte, que había matado a mucha gente. Pero el tipo ya era una nueva criatura, pero fíjate, no iban a entender eso las autoridades. Ah, no, ahora es un hijo de Dios, no, ya. Y el pastor lo visitó algunas veces y el tipo mismo le dijo, ¿sabes qué, pastor? Yo no quiero estar encerrado, yo ya quiero irme. Ya recibí al Señor, me voy a su presencia, ¿qué hago acá? Acá nadie me quiere, acá todos me odian y bueno, tienen razón, yo hice un montón de cosas malas. Yo quiero irme. Y el pastor oró con él, le pidió que el día que lo ejecutaran vaya. El pastor le pidió que si lograba ver algo, se lo dijera. Si ves algo cuando te estás yendo, por favor dímelo. ¿Okay? Dime qué ves. Y lo ejecutaron y sí, empezó a hablar. Después que lo ejecutaron, dijo, wow, es hermoso, esas luces, ese color, y se fue. A ti te puede parecer cruel. ¡Ay, qué cruel! No sé si es más cruel eso o que tenerlo encerrado volviéndose loco. Según la Biblia, eso hacía el lucero. Destruía, mataba y encerraba y no los liberaba nunca. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Algo que la gente ha descuidado muchísimo y es una de las razones principales por las cuales el mundo está hoy como está. Yo, Jehová, honro a los que me honran. Una de las razones por las que el mundo está como está es porque la gente no honra a los que los honran. Corren, van detrás, tratando de ganarse la validación, ¿no? De ganarse el aprecio de quienes los deshonran. Los chicos tratando de agradar al grupito de populares que se burlan de ellos, que los humillan, que los insultan, que los desprecian. Las personas tratando de mostrarles a gente que va a seguir viviendo su vida el día que tú te vayas como si no hubiera zumbado un mosquito. Tratando de ganarse la aprobación, el aplauso de esa gente. Descuidando y dando por hecho a quienes los honran. La gente no honra a quienes los honran, sino que honra a quienes los deshonran. Y deshonran, desprecian, insultan a quienes los honran.
Si tú ves a una persona que está en ese camino, si ves a una persona que vive tratando de ganarse la validación todo, de quienes lo desprecian, de quien todo, un consejo, aléjate de esa persona. Porque si tú eres bueno con esa persona no lo va a hacer contigo. Hermano, pero eso no es lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros tenemos que amar a todo el mundo. ¿Así? ¿Dónde dice eso? Dijo Jesús, amarás a tu prójimo, y tu prójimo no es todo el mundo. Bueno, yo he escuchado a muchos pastores, al cardenal, al papa, a varios curas decir que tu prójimo son todas las personas. ¿Y a mí qué me importa? La Biblia no dice eso. Jesús se dio el trabajo de contar una parábola para responder justamente a esa pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Dijo, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y bendito sea una persona que la voy a abrazar, al que agarró y dijo, ¿y quién es mi prójimo? Hermoso, qué hermosa persona. Qué bonito es no quedarse callado y hacer las preguntas. Hermano, si no te queda algo claro, así tú pienses que no, pero todos los demás sí lo han entendido, yo no, qué burro, ¿cómo yo voy a preguntar eso? Se van a burlar de mí, van a decir, ¡pregunta! No, pregunta. No importa lo que diga, todos los demás se quedan callados y en realidad nadie estaba entendiendo un cuerno. Él fue el único valiente que agarró y dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús les explicó. ¿Quién puede ser de cuenta la parábola y todavía les pregunta a ver si entendieron, ¿no? ¿Quién puede ser el prójimo de ese hombre? Al samaritano, pues ve tú y haz lo mismo. Ama al que sin tener la obligación, ama a aquel que ha buscado tu bien, que te ha cuidado, que te ha guardado. A esa persona ámala, como a ti mismo. Tengo una baja autoestima. Bueno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, para que a través de ese amor con que Él te va a empezar a embargar, puedas amarte a ti mismo y puedas amar a otros. Porque sí, claro, si no te amas a ti mismo, no vas a amar a nadie. Hermanas, hermanos, tengan mucho cuidado de involucrarse con personas que no se aman. Si ustedes logran darse cuenta que hay una persona que no se ama, ámenla con el amor del Señor, claro, ministren, no digo que les metan un puntapié y los manden a vagar por el desierto, no. Pero, ¿saben a lo que me refiero? Para vincularse, para emparentarse, para tomar como pareja una persona que no se ama, brother, sister, vas a sufrir. Si esa persona no se ama, no te va a amar. Perdóname si te estoy pinchando un globo, si estoy ahí. Pero yo lo voy a convertir. Te voy a decir lo que decía el pastor Jorge Lozano. ¿Ya lo vas a convertir en qué? ¿En Drácula? Tú no eres el Espíritu Santo. ¿Lo vas a convertir en hombre lobo? Tú no eres el Espíritu Santo. Él es el que transforma. Ay, pero es que yo no sé, es que tiene cosas tan buenas. Si no se ama, no te va a amar. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no te quieres, ¿qué vas a amar a alguien? No lo vas a hacer. Tengan cuidado de involucrarse con personas así.
al que honra, ¿no? Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Honra a los que te honran. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, Dios honra a los que lo honran. Y a quienes no lo honran, es misericordioso. Sí, es cordial con su miseria. Y les da la oportunidad de arrepentirse. Si no lo hacen, ¿qué sigue? Hermano, ten presente. No, ya lo vimos, ¿no? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No le vas a caer bien a todos. Si te pones, cuanto más te acerques a Dios, cuanto más te aferres a Él, va a haber mucha gente que se va a alejar de ti. Mira, si tú te vuelves una persona media religiosa, cucufatona, legalizoide, ¿no? Fariseoide, y empiezas a condenar a la gente, arrepiéntase en el nombre de Jesús. La gente, las personas se van a sentir incómodas contigo y se van a alejar de ti. Pero entonces tú les hablas del amor de Dios, de la gracia, del favor, de que Dios siempre va a estar allí, siempre los va a amar y todo. La gente no se va a sentir incómoda. Pero los demonios que los oprimen, los demonios que los quieren tener allí arrastrados en el suelo, ellos sí se van a sentir incómodos. Y entonces, esos demonios los van a alejar de ti. No es que ellos estén incómodos contigo. Al contrario, los hace sentir bien, les hace sentir que hay una esperanza, que hay algo que pueden cambiar. Pero eso obviamente sus demonios no quieren que sepan, pues. Los demonios los quieren tener ahí doblegados, humillados, arrastrados. Entonces tú les estás malogrando la chamba, se los van a llevar. Hermano, entonces, ¿qué me está diciendo? O sea, si caigo en carne y soy religioso y los condeno, se alejan. Y si les hablo bien y doy la palabra y me lleno de la presencia de Dios y todo, también se van a alejar. Pero allí puedes hacer algo. Intercede. Tengan cuidado con estar machacando y repitiendo y querer meterle la palabra hasta por las orejas a la gente. Los entiendo, yo sé, también a mí a veces me da ganas de agarrar la Biblia y aventársela por la cabeza a la gente. No lo hagan. Tengan presente algo. Cuando uno escucha la palabra, cuando escucha el Evangelio y abre su corazón y obedece a esa palabra, hay bendición, hay recompensa, hay libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿qué pasa cuando una persona escucha la palabra y la rechaza? Si la aceptas, eres bendecido. Si la rechazas, lo contrario, entras en maldición. Entonces, si ustedes se dan cuenta que a una persona que le están hablando se empieza a esquivar, si notan eso, el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu, hermanos, es entre otras cosas para que nuestro espíritu se haga más sensible y podamos notar esas cositas. La gente abiertamente no te va a decir, bueno, por ahí uno que otro, ¿ya? Pero es raro. No te van a decir, por favor, no me prediques más, no me hables, mira, me siento incómodo, siento esto. No te lo van a decir. Lo que van a hacer, se van a negar. No es todo. Le mandas un mensaje y no te lo contestan. O sea, aprende a leer. Entre líneas. Y si te das cuenta de eso, para. No le hables, no le paporretees más la Biblia. Intercede. Hermano, pero esta persona está así, ¿qué puedo hacer? Ora. Pero nada más orar. No, no es nada más orar. No es nada más. La palabra dice la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es una oración eficaz?
si puedes citar diferentes textos de la misma palabra, ponerlos en tu boca y declararlos como parte de lo que estás pidiendo, esa es una oración eficaz. ¿Por qué? ¿Cómo fue creado el mundo? ¿Cómo se creó el mundo según lo que está en Génesis? ¿De qué forma? Por la palabra hablada. Si tú hablas esta palabra, tiene un poder creativo. Si tú la pones en tu boca y la anuncias y la lanzas, tiene poder. Así será toda palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual fue enviada. Si tú pones la palabra en tu boca, va a actuar, va a obrar. Tú no lo ves, pero en el mundo espiritual tú le estás lanzando un misil a lo que el enemigo le ha tardado años en levantar, las fortalezas que él ha ido construyendo ladrillo a ladrillo en la mente, en el corazón, en la vida de la gente. Tú, en 1 minuto y medio de oración, te tiraste abajo lo que a él le demoró 15 años en construir. Entonces no es nada más orar, no es nada más orar, es orar eficazmente. Es pedirle al Espíritu Santo que toque el corazón de esa persona, que la disponga. Y el Espíritu Santo se va a encargar de que esté escuchando por aquí, por allá. Tú no te preocupes, no te cargas. Ay, ¿cómo le voy a decir? Esto lo está haciendo mal, tengo que decírselo de alguna forma. Pregúntale a Dios si tú eres quien se lo va a decir. No, a nosotros nos han llamado a ser portadores de buenas noticias. Algo que aprendí con el tiempo, yo no necesito andar corrigiendo a la gente. Yo no me preocupo en estar diciéndoles lo que están haciendo mal. Yo lo observo. ¿Y qué hace usted, hermano? Entonces oro. Lo pongo en manos de Dios. Y entonces ocurren diferentes cosas. O la persona solita se empieza a dar cuenta. O se lo dice a alguien por otro lado. Y entonces, hermano, o sea, yo escuché esto. Ah, sí. Hermano, ¿usted sabía? Sí, claro, la palabra dice esto. ¿Y por qué no me dijo? Bueno, a mí el Señor me ha llamado a darte el Evangelio. Ahora, ha pasado también que ya con personas que hemos estado compartiendo la palabra, llegamos en las epístolas, en Corintios, en Efesios, habla, ¿no? Quítese de vosotros esto, y entonces, bla, 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 bla. Gente, au. Brother, ya pues, tranquilo, decía, ya, sí, ya estoy entendiendo. Yo no te estoy diciendo nada, le digo, sorry. Pero es lo que está ahí, sí, ya me di cuenta. Pero yo no te estoy diciendo, ¿no? O sea, no creas que yo te estoy mandando una indirecta, que te la estoy soltando ahí. No, es lo que está en la palabra. O sea, qué pena si justo te cae el guante, ¿no? O sea, el que le cae el guante que se lo chanten. No te estoy diciendo una indirecta, nada. ¿Te das cuenta que estamos leyendo lo que está ahí? Sí, ya. Como esa parte donde dice, ¿no? Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la injusticia, así ahora, o sea, antes para pecar no había excusa. Que te avisaban, oye, que el viernes nos vamos a ir para allá a bailar, a tomar y todo. Podrían estarse cayendo a la mitad, terminando una semana de trabajo. No, ya no, lo único que querían era ir a acostarse a su cama. Pero no, es que yo ya les dije que iba a ir. Yo he dado mi palabra. Soy una persona de palabra, ¿cómo voy a faltar? Sí, claro, es una cuestión de honor, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces se iban ahí partiéndose en dos y se quedaban. Pero cuando vienen al Señor, llega el día de ir a la reunión y estoy cansado, es que he tenido una semana dura, ¿no? Pero el Señor no se va a molestar, Él entiende, Él sabe, Él me perdona. Sí, claro, o sea, claro que Dios te perdona, te ama, pero ahí es donde entra Pablo y decía, pues les hablo como humano, ¿no? Antes no había excusa, no había cansancio, no había dolor, no había esto, nada les impedía ir y servir a la iniquidad. Bueno,
hagan lo mismo ahora para servir a la justicia, pues. Que no haya excusa. Que no haya, ay, es que siento un poco, te ibas con la cabeza reventándote en fiebre, igual te ibas porque habías dado tu palabra. O sea, ahora que estás en el Señor, ay, se me rompió la uña, digo, no puedo ir a la iglesia. Pues. Y hemos llegado a esa parte de las escrituras y los hermanos, au. Yo no te estoy diciendo nada, le digo, no te estoy mandando en directa. No, ya vi. O sea, Dios tiene formas de corregirnos. Y en realidad la palabra es la primera manera en la que Él usa para corregirnos. Me han detectado una enfermedad, el Señor me está corrigiendo, me está hablando. No, Dios no usa esas cosas para corregir. Lo primero que usa es su palabra. Al que impuesto, al que respeto, al que honra, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, es bueno notar esa diferencia. La Biblia no dice que no vas a lastimar, dice que no vas a hacerle mal. Porque hay un montón de podcasts y el problema de las redes es que democratizan y a veces se equiparan las opiniones. Y perdón de nuevo, no todas las opiniones son iguales. No toda la gente que se pone y abre la boca y habla. Hoy es fácil, hoy cualquiera abre la boca y habla de lo que sea sin tener ningún tipo de preparación. Y por eso un montón de gente termina hablando de lo que ellos sienten, no de lo que saben, porque no saben un cuerno, ¿ya? Ni de lo que conocen, sino de lo que sienten. Ay, es que yo siento un cuerno tus sentimientos. O sea, factos, hechos. Hablen con base. Pero no, pocos hablan con base. Y por eso tal confusión. Por eso puede sustentar, ¿no?, con cualquier tontería que se comparta por redes sociales, cualquier postura, por más absurda que sea. La Tierra es plana. Tienes un montón de gente hablando de eso. Que los reptilianos, tienes un montón de gente hablando de eso. Cualquier cosa que te saques de debajo de la manga, tienes un montón de gente. Ahora, esta gente, lo que dicen, ¿es confiable? ¿Tiene alguna base? ¿Tiene algún sustento? Ninguno. Y entonces, hoy en día hay mucha gente acusando que son lastimados, que se sienten mal por lo que otros dicen. Ay, es un lenguaje de odio, es un hecho. Si te hace sentir mal, qué pena, pero es un hecho. Hoy está muy extendido y la gente anda escuchando y abriendo sus oídos a mentiras, y desgraciadamente en unos años, ya ahorita hay varios pagando esas facturas, pero en unos años va a ser mucho peor. Ya hablamos varias veces y hemos mencionado el tema de la soledad, que se está volviendo un tema ya de salud pública en varios países, porque no se están repoblando, porque explicarles esto no es tan... las jubilaciones, ¿no?, el sustento de las personas mayores, no es que el Estado les está regalando algo, no es lo que ellos han aportado, en teoría sí, pero no.
En teoría sí, es lo que ellos aportaron y que se ha invertido y todo. Pero ¿quieres la respuesta real, la cruda verdad que todo el mundo sabe, pero muy pocos dicen? No. ¿Ya? No es el dinero, porque ese dinero que ellos aportaron ya se lo tiraron. ¿Ya? Ya lo gastaron en un montón de tonterías. Y alguna que otra cosa importante. Ya lo gastaron. Entonces, ¿de dónde sale para sostener a todos estos jubilados, a todos estos asegurados? ¿De dónde sale el dinero? De lo que los jóvenes están trabajando. De allí sale. Pero ¿qué pasa si ya no hay jóvenes? Y se empieza a juntar un montón de gente esperando a recibir sus beneficios. ¿De dónde va a salir eso? Bueno, ese problema ya está pasando. En países donde hace años se empezó a promover, y la gente ya no se casaba, vivían solos, adoptaban un gato, un perro. Bueno, desgraciadamente el gato y el perro no viven lo suficiente como para trabajar y ganarles un sustento. Y hoy todos esos adultos mayores ya están empezando a tener problemas y esos países están empezando a endeudarse y pronto va a empezar a empeorar mucho más la cosa. Ay, sí, pues esos países allá en Europa ya está haciendo problema en algunos países en Latinoamérica. ¿Por qué? En la época de mi padre, ¿cuán común era ver niños sin papá o sin mamá? Uno que otro. Lo normal era que todos los chicos tuvieran su mamá, su papá. Por ahí en el salón habría uno o dos. En la época en la que yo estaba en la escuela, ya habrían unos 3, 4, tal vez 5. Y se sabía que no estaba el papá o no estaba la mamá. Y no era porque eran huérfanos, sino no estaban. Se fueron a comprar cigarros y estaban cosechando el tabaco. En la época en la que ustedes han estado. Nosotras las únicas. Nosotras las únicas que sí tenemos papá y mamá. Así que ya es un problema. Dios no trabaja solo con personas, Dios obra en las personas, pero a través de ellas el propósito es una familia fuerte. Pero ¿qué se le está hablando a la gente? ¿Qué es lo que la gente está viendo hoy? El hedonismo, el placer, la autosatisfacción a costa de todo. No es que no soy feliz. Está bien, ser feliz es importante. Pero, ¿cómo crees que vas a ser feliz? Sobre las lágrimas de otros. No funciona. No va a pasar. No puedes construir tu felicidad sobre las lágrimas de otras personas. Mucho menos si son tus propios hijos. No es tan complicado darse cuenta, pero la gente en el mundo no lo está haciendo y ya está siendo un problema de Estado. Ha sido un trabajo de hormiga, ha sido un trabajo a largo plazo que el enemigo ha hecho, pero ya están empezando a aparecer las cosas. Ya están empezando a asomar sus cuernitos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿A qué se refiere esto? A ver, presten oído. La noche está avanzada y se acerca el día. Es que seguro cuando Pablo escribió esa carta ya eran las 4 de la mañana, así Lucas estaba... No está hablando de algo
natural. Está hablando espiritualmente. La noche está avanzada, se acerca el día. ¿A qué se referían ellos cuando hablaban del día? De la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Si alguien me dice que el lucero, voy y le meto un cachetado. Porque él no es la estrella de la mañana. Él tiene un nombre muy parecido, pero no es estrella de la mañana exactamente. Ese es el nombre de Jesús. Él comparte una parte de ese nombre, pero no todo. Se lo dejo de tarea. La noche está avanzada y se acerca el día. Quiere decir que está a punto de su llegada. Y Jesús mismo decía, ¿no? Cuando está a punto de amanecer, hay una oscuridad más intensa. Bueno, cuando veamos que se intensifica el obrar de Satanás, ¿cómo describió Jesús que sería el mundo antes de su venida? ¿El jardín de los Teletubbies? No. Que sería como los días de Sodoma y Gomorra, que sería como los días de Noé. O sea, ya con eso nada más nos teníamos que tener una idea de que bonito no iba a ser. Pero lo dijo así de claro y después dijo, no teman. Miren que todo esto es necesario, pero aún no es el fin. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. Oye, pero está oscuro. Pero anda como de día. O sea, no esperes a que esté ya todo iluminado. En medio de esa oscuridad, anda como de día. Te cito otra escritura y tú después búscala ahí. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas la luz de Cristo en ti brilla. Ay, sí. A mí me dijeron que esa escritura es para el milenio. No, no es para el milenio. Pero a mí me dijo, a ver, piénsalo un ratito, ¿ya? Tinieblas cubrirán la tierra. ¿El milenio? ¿En el milenio la tierra va a estar cubierta de tinieblas? Ni física ni espiritualmente. ¿A qué tiempo, con qué tiempo encajaría que la tierra está cubierta de tinieblas? Con el tiempo de la tribulación, con los tiempos previos al fin. ¿Pero qué dice? Mas la luz de Jehová brillará en ti. Entonces, andemos como de día. Sí, en medio de las tinieblas, andemos como de día. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesús el ungido. Vestidos, cuando dice Jesucristo, está hablando de la persona, pero no solamente de la persona, sino de la unción que estaba sobre él. Entonces, ¿qué te está diciendo? Vístete de esa unción, cúbrete con su unción. Cuando veas la palabra Jesucristo, rápidamente está hablando de la unción. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No se la hagas fácil al diablo, pues. Hermano, el enemigo me está atacando. ¿Sí, varón? Sí, es que yo tengo una lucha con él, ¿no? Y entonces, yo no quiero, pero bueno, estaba caminando por una calle. Hermano, y si tú tienes esa lucha, ¿qué rayos haces por esa calle? No vayas por ahí. No, es que tienes que ir por ahí para tu trabajo, para tu casa. No, en realidad yo estaba caminando por ahí. No vayas por ahí. Pues no proveas para los deseos de la carne. No se la hagas fácil. Complícasela un poquito al diablo. No se la hagas tan fácil. No te regales, pues. Quiérete un poquito. O sea, al menos por fastidiar. No, o sea, Satanás, si me vas a tentar,
Esfuérzate, no me vas a mandar esto. Por favor, un hijo de Dios. No vas a tentar con algo así. No quieres tentarme en serio, esfuérzate. No caigas por 50 céntimos. 50 céntimos de dignidad, pe varón. No se la hagas fácil. Por hoy vamos a dejarlo ahí. Continuamos la próxima semana.